mensaje del día de hoy, que se titula Pasemos al otro lado, cargo del hermano Félix Céspedes. Adelante, hermano Félix. Adelante, hermano Félix. En un momento, el hermano Félix estará con nosotros. Recordamos nuevamente que este mensaje se transmitirá en vivo por Radio Vida 506, la Vida de Radio, y en diferido por los canales de YouTube y la plataforma de Facebook. Espíritu Santo, quiero arder de nuevo. Quiero una eternidad contigo allá en el cielo. Siento que ha llegado el momento de prender el fuego. ¡Cumbia! Oye, aquí hay
Aviva el fuego que hay en mi ser. Estoy ardiendo como una zarza. Es este río que se rebalsa, difícil de explicar y entender. Aviva el fuego y hazlo otra vez. No sé si alcanzará mi alabanza. Me baja de la cabeza a los pies. Solo te miro y te digo quiero, quiero, quiero. Te quiero a ti. Espíritu Santo, quiero arder de nuevo. Quiero, quiero, quiero una eternidad contigo allá en el cielo. Siento, siento, siento que ha llegado el momento de prender el fuego. Espíritu Santo, quiero arder de nuevo. Quiero, quiero, quiero una eternidad contigo allá en el cielo. Siento, siento, siento que ha llegado el momento de prender el fuego, de encender el fuego. Aviva la llama que llevo en mi corazón con tu fuego. Quiero prender el fuego. Quiero, quiero, quiero. También en el canal de nosotros, tal como estaba. Vamos, si estaba apagado aquí, no me daba cuenta yo. Ok, muy bien, tal como estaba. Vamos a al versículo 36. Versículo 36, ya leemos lo que es el evangelio completo. Y vamos a ver cómo al Señor, vamos a ver qué es lo que dice el verso 36. Dice así, dice, así que dejaron las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Muy bien, vamos a ver qué fue lo que pasó y qué fue lo que aconteció en ese verso 36. ¿Cómo estaba el Señor en ese momento? ¿Cómo pudo haber estado si se supone que, si leemos el Evangelio, dice que el Señor se levantaba muy de madrugada para poder llevar una oración, una comunicación con el Señor? Siempre, todas las mañanas, el Señor se levantaba muy temprano para llevar a cabo la oración que deberíamos de hacer cada uno de nosotros en la mañana y poner las cosas en las manos del Señor. ¿Cómo estaba el Señor? Imagínense ustedes cómo pudo haber estado el Señor en ese momento. Pudo haber estado muy cansado, pudo haber estado agotado, tal vez sus pies ya no le daban más y él estaba cansado, estaba con sueño, estaba además en la barca donde él se iba a trasladar. Recordemos que este mensaje se llama Pasemos al otro lado. Así se llama este mensaje. Y él ya les había prometido a ellos, tranquilos, ustedes no se preocupen, vamos a pasar al otro lado. La confianza de Jesús en su Padre, que ya él de antemano había visto, porque él es Dios, ya él sabía que iba a pasar al otro lado, no importa lo que aconteciera, iban a pasar al otro lado. Ya estaban ellos en camino, pero vemos cómo ellos estaban... ellos mismos estaban viendo cómo Jesús había trabajado todo el día, había hecho quién sabe cuántos milagros, había hecho muchas cosas y ya el Señor estaba seguro era muy tarde, ya había que pasar la barca, se iban al otro lado donde ellos iban y estaban ya en esa barca esperando lo que era la travesía de esa noche. La misma barca que los llevaría a ellos al otro lado, a la otra orilla, a la otra ribera. No sé para dónde iban ellos en este momento. Podemos ver cómo el Señor sí estaba preparado para
pasar al otro lado. Eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta cuando estamos en Cristo Jesús. Si el Señor nos dice que vamos a pasar las pruebas, si el Señor nos dice que vamos a seguir adelante, si el Señor nos dice que a pesar de vamos a seguir adelante, debemos de tener esa confianza total en Cristo Jesús para nosotros pasar al otro lado. Vemos cómo el Señor nos lleva al otro lado. Muy bien, vamos a seguir con el verso 37. Vamos a seguir en el verso 37, donde vamos a empezar a ver donde se levantó una gran tormenta. Y vamos a leer ese versículo para ir descifrando y seguir desenmascarando lo que el Señor nos trae para esta maravillosa tarde. Dice así: pronto se desató una tormenta, dice aquí, una tormenta feroz, o sea, una gran tormenta, y las olas se levantaban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Bueno, pero ¿qué es lo que sucede cuando la barca se llena de agua? Vemos cómo la barca está moviéndose de un lado para otro, donde la barca, si ingresa agua a la barca, ¿qué sucede? Bueno, pero es lógico que todos sabemos que la barca se va a hundir, la barca, bueno, van a perecer. Me imagino que es un temor. Nunca he estado yo en el mar, nunca he estado yo viendo esas olas grandísimas y solamente ver agua alrededor de nosotros. Eso debe ser un gran miedo, saber que está en un lugar donde si caemos al agua y si no sabemos nadar, peor todavía. Vamos a tener una tormenta en la cual nosotros vamos a perecer de acuerdo a lo que nos dice la palabra del Señor. Pero no vamos a hablar de esa tormenta, porque esas tormentas son tormentas normales, tormentas que pueden acontecer estando en el mar. ¿Qué pasaría si esa tormenta fuera una tormenta que se levanta en nosotros? Puede ser un amigo que pueda hacernos alguna situación difícil. Tal vez nos engañó, tal vez nos robó algo, tal vez, bueno, pues pensemos en algo en nosotros, en nuestra misma vida, alguna enfermedad que pasa por nosotros. Puede ser alguna crisis económica que nos hace voltear completamente la mirada hacia el otro lado. Una manifestación que Jesús era hijo de Dios en ese momento. Precisamente, ¿por qué suceden las tormentas en nuestra vida? ¿Cuál es el motivo del por qué suceden las tormentas? En algunos momentos puede ser porque el Señor quiere que nosotros miremos hacia Él. Puede ser que ese momento de nuestra vida crítica, tal vez un hermano que se nos murió, un familiar, no sé, póngale nombre a esa tormenta. Tal vez una deuda que tenemos, puede ser una enfermedad, como lo acaba de decir. Hay tantas cosas que pueden acontecer. Eso es una manera, es una distracción que el enemigo pone en nuestras vidas. ¿Para qué? Para distraernos, para nosotros desviar la mirada del lugar a donde nosotros debemos de tenerla. ¿Dónde debemos de tener nosotros la vista? ¿Dónde debemos de tener nosotros nuestra mirada? Vemos cómo los discípulos se quedaron viendo esa gran tormenta. Me imagino esos vientos fuertísimos. Tal vez estaba, no sé, ahí no dice que estaba lloviendo, pero puede que estuviese lloviendo. No es posible, porque no lo dice. Pero bueno, ¿qué hubiera pasado si estuviera lloviendo? ¿Qué hubiera pasado? Póngale usted cualquier cosa que nos impida sentir que no vamos a llegar a cierto lugar, o no vamos a llegar al final de nuestra vida. Tal vez nosotros soñamos con una vida de avanzada edad, y tenemos, tal vez vamos por la mitad y vamos a decir, ¿y ahora qué hago? ¿Y qué va a pasar? Señor, entonces vemos cómo el Hijo de Dios manifiesta su poder, manifiesta, bueno, eso era una manera
de demostrarles a ellos que él era Jesús, que en realidad él era el Hijo de Dios, como lo dice el Evangelio de Juan 1:1, dice que el verbo era Dios y que estaba con Dios. Y vemos cómo nosotros, cuando sabemos la palabra del Señor, puede venir cualquier cantidad de tormentas y no vamos a desfallecer. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la vista al frente, tenemos la vista puesta ¿en quién? En Jesucristo. Pero una cosa es que yo les diga esto y otra cosa es que realmente pasemos una tormenta. Esa tormenta en que uno dice, bueno, saldré vivo de esto. Podré contarles a las personas todo lo que yo viví en esta etapa, en este momento. La palabra de Dios también dice que no sé si es en Joel, donde dice que nosotros, en el momento que está esa situación, dice que nosotros nos sentimos agobiados, tristes, nos sentimos cansados, nos sentimos cómo se sintieron los discípulos en esa gran tormenta, cómo nos sentimos cada uno de nosotros cuando pasamos en una situación en la que tal vez no tenemos la esperanza puesta en Cristo y es un poco más difícil poder llevar esa tormenta con nosotros. Entonces podemos ver cómo si nosotros ponemos una mirada, y eso vemos como más adelante los discípulos ponen una mirada, pero esa mirada puesta en quién. Bueno, aquí el único que nos puede ayudar es Jesús, porque ya había visto que muchas cosas habían acontecido y entonces ellos estaban ahí muy como le digo, temerosos de lo que estaba pasando en ese momento. Bueno, estamos pasemos al otro lado. Ellos estaban en ese momento pensando de que no iban a pasar al otro lado, de que iban a aparecer, de que ahí se iba a terminar todo. Entonces ya cuando ven el último recurso, como siempre, cada uno de nosotros, los cristianos, ya el último recurso, la última manera que empezamos a decir, bueno, entonces vamos a buscar a Jesús. Aquí sí, vamos a buscarlo, vamos a orar, vamos a entrar en lo que es la oración para poder si el Señor nos ayuda. Ese es el momento en que nosotros debemos de pensar desde antes de que empiecen las tormentas a orar. ¿Por qué el Señor les decía a sus discípulos, oren conmigo? O les decía la palabra del Señor, si no me equivoco es en Mateo, allá en el capítulo 27, dice que el espíritu está presto. Dice que la carne siempre está con ganas de, no, es que yo no quiero hacer eso. No, es que a mí no, es que eso no sé, para eso no va conmigo. Pero el espíritu siempre está listo y presto para que nosotros empecemos a orar. No esperemos a que venga esa tormenta, no esperemos a que venga la enfermedad, no esperemos a que venga la crisis económica, no esperemos a que venga una ruptura de un matrimonio, porque ahorita queremos gozar y hacer cualquier cosa menos poner las cosas en las manos de Dios, hacer las cosas de una forma diferente, hacer unas cosas de la forma correcta. Todos los días, cada vez que nos levantemos, es una cosa que el Señor me regaló, poner las cosas en las manos de Dios. Señor, Padre, hoy es un día en el cual no sé qué va a acontecer. Hoy me voy del trabajo, voy a trabajar, pero no sé si regreso, Señor. Te pido que me ayudes. Si paso este día, estamos pasando al otro lado, sí. Bueno, yo me voy a las 6 de la mañana y hasta las 5 de la tarde que regrese a la casa. ¿Qué va a pasar en ese tiempo? Bueno, sí, yo me voy, pero regresaré. Tendré la oportunidad de volver a ver a mi familia de nuevo todos los días. Eso es cosa de todos los días. El Señor siempre, si usted lee la palabra del Señor, la palabra del Señor nos dice que Él todos los días, dice que Él buscaba un ratito en oración, dice que lo encontraban por allá. ¿Qué estaría haciendo? Él estaba comunicándose con su Padre. Oiga, y escúcheme los que me están escuchando y los que me van a ver, los que están viendo también, pues, que Él lo hacía siendo Él el Hijo de Dios. ¿Pueden creer ustedes eso? No me cae a mí en la mente, bueno, si yo fuera el Hijo de Dios, yo tal vez hubiera confiado en Dios y no, vamos a hacer las cosas. No, es que el Señor hizo las cosas, nos enseñó a nosotros a hacer las cosas correctamente. Nos enseñó en su palabra, dice que Él se levantaba todas las mañanas y dice que Él buscaba un lugar
para hablar con el Señor. Cada uno de nosotros, cuando vamos a hacer la cena, cuando vamos a tomarnos un café, cuando vamos a, inclusive en la calle, cuando si nos vamos a comer un chocolate, cualquier comida que nos comamos, Señor, gracias, Padre, por estos alimentos. Muchos no lo tienen, o muchos pueda que no puedan comer, porque pueda que tengan una sonda o etcétera. Bueno, entonces le pedimos, le damos gracias al Señor por lo que Él hace con nosotros. Vemos cómo en esa tormenta podemos nosotros evitar cualquier situación y siempre buscando a nuestro Señor Jesucristo. Eso se trata. Ahí dice que fueron a buscar a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor por esto. Gloria al Señor porque el Señor siempre sabe qué es lo que va a acontecer. El asunto es que nosotros tenemos una visión aquí, por ejemplo, pequeña, diminuta, pero el Señor desde el cielo está viendo toda, o sea, nos está viendo desde que nacemos hasta que morimos. Y si nosotros confiamos en Él, sabemos que desde el momento que creemos en Cristo Jesús, estamos tranquilos, estamos felices, estamos gozosos, estamos esperando nada más el momento de que el Señor nos llame. Debemos de prepararnos, eso sí, dentro de la trayectoria de pasar al otro lado. Muy bien, vamos a seguir ahora con el verso 38. Vamos a ir con el verso 38. Y Jesús estaba, ¿cómo dice que estaba? Él estaba tranquilo, él sabía que papá lo cuidaba. Él sabía que papá, bueno, ya le había puesto las cosas en las manos de él y durante el día ya él había hecho exactamente lo que el padre le dijo en la mañana, porque recordemos que él en la mañana siempre entraba en oración. Entonces me imagino yo, es una imaginación que tengo en este momento, una visión, que él estaba tranquilo porque ese día ya estaba en las manos de nuestro Padre Celestial. Vamos a ver ahí en el versículo 38 dijimos, ¿verdad? Vamos a irnos aquí. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos quedemos? Gritaron. O sea, ellos estaban desesperados. Ellos estaban completamente, bueno, pero dice que entraba agua en la barca. Qué raro, ¿no? ¿Sería que no se mojó? ¿O sería que él estaba en un lugar un poquito más alto, no lo tocaba el agua? Bueno, ¿qué sería lo que pasó ahí? Bueno, hay una tranquilidad increíble, maravillosa, que el Señor estaba durmiendo. Le despertaron diciendo, no tienes cuidado que perezcamos. Ahí entró el miedo. El miedo nos obliga a hacer cosas, bueno, parte de lo que es el ser humano, el miedo es para una autodefensa. O sea, es para que nosotros estemos alertas a lo que va a acontecer de acuerdo a lo que nos va a lo que nos está pasando en ese momento. ¿Qué es lo que pasó en ese momento? Bueno, puedo decir que el Señor estaba tranquilo y él estaba ya confiado porque él tenía la perspectiva de que el Padre lo estaba cuidando. Bueno, en una parte, por ese lado, la otra, porque ahí estaba durmiendo. Uno dormido, pues ya, y simplemente en algunos momentos hay temblores, hay alguna cosa que acontecen y alguien lo despierta a uno, ya se dio cuenta que tembló. Entonces, pues como uno estaba durmiendo, no siente mucho miedo en ese aspecto de lo que pudo haber pasado, ¿verdad? Muy bien, se les olvidó que ellos iban a pasar al otro lado. Es parte de lo que nosotros como seres humanos siempre tenemos. Por eso cuando viene una tormenta, cuando viene alguna situación, se nos olvida a nosotros que el Señor nos dice, yo estoy contigo siempre, todos los días. Así lo dice Mateo, yo estaré con ustedes todos los días de sus vidas hasta el fin. Perdón, dice hasta el fin. Entonces, quiere decir que Él va a estar con nosotros hasta el fin. Sí, es cierto, el enemigo nos va a atacar, el enemigo va a tratar de llevar completamente una distracción para que nosotros perdamos la fe. Muy bien, pero hay algo importante que este versículo no menciona.
vamos a recordar una cosa. Si nosotros leemos la palabra del Señor, debemos de tener 4 características en la cual nosotros debemos de tener siempre presentes en cuanto a leer la palabra del Señor. Primeramente, debemos de tener una observación de lo que el Señor nos quiere regalar por medio de su palabra. Segundo, debemos de tener algo que se llama interpretación de la palabra. Entonces nosotros tenemos de confiar no solamente en la observación que estamos haciendo, sino en la interpretación que el Señor nos regala, no la que yo tenga, porque la que yo tengo no vale. Es lo que el Señor me regala por medio de su palabra. También debemos de tener presente que debemos tener una aplicación a la situación en la cual nosotros estamos en este momento pasando. Pasemos al otro lado. Esto es lo que se llama. Estamos aplicando en nuestras vidas lo que ellos. ¿Por qué? Porque los apóstoles nos dejan enseñanzas grandísimas a nosotros, pero debemos de hacer un análisis y retransmitir todo lo que el Señor nos regala, no por la situación de la embarcación o de la navegación que él tenía, sino de nuestra propia navegación en nuestras vidas y lo que nosotros estamos pasando de acuerdo a la enseñanza que recibimos por medio de su palabra. Ahora, hay otra aplicación que se llama comparación, y aquí es donde nosotros nos vamos a entrar en la palabra del Señor para que nosotros podamos entender un poquito más lo que es la situación que está pasando por medio de lo que estamos leyendo. Vamos a irnos en este momento a una observación, y yo no sé si ustedes lo habrán anotado, pero gracias a la palabra del Señor y gracias a lo que el Señor nos enseña, hay algo ahí que nos está cautivando y no nos caracteriza completamente lo que el Señor nos quiere llamar. Hay algo que se llama categoría cognitiva. Bueno, ¿qué es una categoría cognitiva? Lo que no me cabe a mí en la cabeza o lo que no cabe en la cabeza de alguien. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, y ahí todo el mundo dice, pero ¿cómo es posible que el Señor estuviera durmiendo y que no se diera cuenta de lo que está pasando? Bueno, les voy a decir algo. Si lo hacemos al revés, ¿cómo es posible que nosotros perdamos la fe creyendo de que el Señor no está con nosotros? Ahí vemos exactamente que él estaba en la barca. Bueno, ¿qué estaba haciendo? Bueno, durmiendo. No se daba cuenta de nada. Pero vamos a ver, porque el hermano Lucas, y eso lo podemos ver por aparte aquí en su Biblia, usted puede leer en Lucas 8:23 un detalle que Lucas cuenta que no cuentan los demás evangelios. Por eso nosotros debemos de tener algo que se llama observación para observar lo que pasa en un pasaje bíblico, y algo que se llama interpretación, que es poder interpretar exactamente, no como la palabra de Dios nos dice lo del barco, sino en nuestra vida propia y también ponerla en práctica en nuestras vidas. Aparte de eso, también existe algo que se llama comparación. Entonces, los evangelios tienen lo que es Lucas, lo que es Mateo y lo que es Marcos, son evangelios que tienen las mismas historias, pero hay significados o cosas ocultas que a veces nosotros no entendemos. Entonces el Señor nos quiere mandar ahí a lo que es Lucas 8:23. Vea lo que dice Lucas 8:23. Pongan mucha atención. Dice así: mientras navegaban, él se durmió. ¡Qué extraño! O sea, eso quiere decir que él no estaba dormido desde el principio. ¿O me equivoco? Porque si usted lee los otros evangelios, como que pareciera que ya Jesús entró en la barca y ¡pum!, cayó y se durmió. Pero no, dice que el Lucas dice que él dice mientras navegaban, o sea, ya él estuvo con ellos un rato despierto. Me imagino que estuvieron conversando, viendo de lo que había hecho el Señor por allí, qué iban a hacer el día siguiente. Bueno, me imagino una tertulia entre ellos y sabiendo Jesús lo que iba a acontecer, porque como él es Dios y todos nosotros sabemos que él es Dios, entonces vemos cómo el Señor dice, ay, voy a ver un ratico, a ver qué es lo que acontece, a ver sus discípulos qué es lo que han aprendido durante el recorrido que hemos estado llevando durante este tiempo. Entonces vemos cómo él se durmió. Dice, y vino una fuerte tempestad en el lago, ni siquiera un mar, era un lago. Entonces,
¿Cómo sucede una tempestad en un lago y de esa magnitud? O sea, es de pensar, qué raro, pero bueno, ¿qué es lo que aconteció ahí? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, porque no era un mar, era un lago, dice que era un lago, pero entonces ahí pasó algo. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Pasó que el Señor necesitaba enseñarles a ellos que realmente quien andaba con ellos era el Hijo de Dios. Y más adelante lo vamos a ver por qué. Dice aquí en el verso 23, en la parte C, dice, tanto que la barca se anegaba con peligro de hundirse. Pregunto, por eso dice que la categoría cognitiva es lo que no me cabe a mí en la cabeza. ¿Cómo es posible que Jesús no se despertara con semejante tormenta? Estaba dormido. Entonces los discípulos se acercaron a él y comenzaron a pedirle lo que ya nosotros hemos visto, la ayuda que el Señor les iba a otorgar, pero de una manera que los discípulos ni siquiera les pasaba por la mente. Ellos no les pasaba por la mente. Vamos a ver lo que es el versículo 39 para entrar en razón de lo que el Padre Celestial nos quiere llevar completamente a que los discípulos, y no solamente los discípulos en ese momento, sino que cada uno de nosotros también pongamos en práctica lo que el Señor nos va a llevar en este versículo 39. Vamos a leerlo, dice así, nueva versión, dice, cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y las olas y les dijo, silencio, cálmense. De repente, pueden imaginarse ustedes lo que aconteció. De repente, el viento se detuvo y hubo gran calma. ¡Wow! Hay una versión que dice, y hubo gran bonanza. Así dice la palabra del Señor. Hubo una gran, y se hizo una gran bonanza. Bueno, entonces quiere decir que usted lo busca en YouTube, qué significa bonanza, y comienza a decirle a usted un montón de cosas que dice la lengua española de la bonanza. Vea lo que dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor que la bonanza es un tiempo sereno y tranquilo, especialmente en el mar. ¿Ya lo oyó? Dice, tiempo sereno y tranquilo, especialmente en el mar. Bueno, después de cada tormenta, cuando nosotros la pasamos, cualquier tormenta que pasemos, vamos a quedar en un tiempo sereno y tranquilo, especialmente en nuestra alma. ¿Por qué? Porque el Señor dice que, como dice allá en Filipenses 4:7, dice, y la paz que sobrepasa todo entendimiento, dice, guarde tu alma y tu espíritu y tu corazón. Entonces, el Señor siempre va a estar presto y dispuesto a llevar esa bonanza, esa tranquilidad, esa serenidad en nuestras vidas. Yo preguntaba cuando no era cristiano, dice, qué raro, ¿cómo es posible que cuando mataron a Esteban, lo mataron? Y dice que él dice, y veo a Jesucristo a la diestra de Dios Padre. Y digo yo, ¿y cómo es posible que este hombre con las semejantes pedradas que le estaban pegando, él pudiera sentir esa paz en su corazón? Y es que aquí veo cómo el Señor nos regala esa paz a cada uno de nosotros, a pesar de que nosotros podemos pasar cualquier situación en nuestra vida. Porque el Señor nos va a dar la paz. Jesús dijo, porque yo les doy a ustedes la paz no como la da el mundo, sino que es una paz interior. O sea, una paz, yo no puedo explicarles esa paz porque todavía no he encontrado la manera de poder explicar esa paz, pero es una confianza exclusivamente en Cristo, que no importa, como dice, aunque el barco se hunda, yo sé que no me voy a ahogar.
porque si no sé nadar, aunque sea me agarro ¿cómo le digo? De un pedazo de madera, la cosa es que yo sé que el Señor va a estar ahí. Bueno, yo estoy hablando literalmente, pero si fueran nuestras vidas, deberíamos de estar nosotros esperando que el Señor lleve la paz en nuestros corazones. Es muy difícil cuando una persona no está en Cristo conseguir la paz que realmente necesita. ¿Por qué? Porque esa paz solamente la da Cristo. Cristo es el único que nos puede llenar de esa maravillosa paz que ninguno de nosotros podríamos esperar en Cristo Jesús. Nadie puede esperar más, solamente en Cristo Jesús esperaríamos esa paz que es inexplicable, no importa lo que estemos pasando. Nosotros, el enemigo lo que hace es ¿cómo le digo? Hacer una distracción. ¿Para qué? Para que nosotros perdamos el rumbo que el Señor quiere darnos en nuestras vidas. Callad, enmudeced, les dice a lo que es la tempestad. Así lo dice en el idioma ¿cómo se llama? Bueno, el idioma de Israel, ¿verdad? Callad, enmudeced, así fue como le dice la palabra del Señor. Ahí vemos cómo el Señor siempre tiene una respuesta completamente a cualquier pregunta que nosotros le hagamos, siempre y cuando nosotros estamos confiando en su palabra. Y si nosotros estamos ahí, el Señor solamente quería demostrarle a ellos quién era Él, qué era lo que Él les estaba enseñando. O sea, es una experiencia para contar, una experiencia que ellos más adelante, como lo vemos en los evangelios, iba a quedar impregnada. Acá en Marcos detalló desde la forma en la cual el Espíritu del Señor le dio para que los que iban a leer este evangelio, que por cierto Marcos fue escrito para los romanos, ellos entendieran quién era Él, cuál era el objetivo. El objetivo era demostrar que Él era quien realmente les demostró a ellos que era Jesucristo, el Hijo de Dios. Vamos a irnos ahora pasando al otro lado también en Marcos verso 4:40. Vamos a irnos ahí para que el Señor nos dé más de lo que el Señor nos va a regalar por medio de su palabra, y vamos a leerlo porque es muy importante que nosotros pongamos esto en práctica. Es muy difícil que muchos hermanos no les guste leer la palabra del Señor, pero cuando lo hacemos con esta intención, con esta motivación, con este desarrollo de la palabra del Señor, nos dan ganas de seguir toda la noche, seguir la vigilia hasta las 6 de la mañana, pero hay hermanos que también están esperando para llevar lo que el Señor puso en el corazón de cada uno de ellos, y aquí estamos para llevar solo un momento de lo que es esta palabra del Señor. Pasemos al otro lado. Dice el verso número 40, dice así: luego él, bueno, Jesús tuvo, déjeme ver, luego él les preguntó, perdón, porque es que yo estaba leyendo aquí la parte de abajo y esto no es así. Bueno, dice, luego él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía ustedes no tienen fe? Bueno, el Señor los estaba probando. El Señor les estaba diciendo, bueno, vamos a ver qué pasa con esta tormenta. Vamos a ver qué tan cimentados en la roca están cada uno de nosotros. Podemos pasar cualquier tipo, y esto nos dicen pruebas, pero es que el Señor necesita saber de qué estamos hechos. ¿Qué es una prueba? Una prueba no es para ver qué tengo yo. No. La prueba es para sacar de nosotros lo que ya nosotros somos por sí mismos. O sea, el Señor quiere que nosotros, ya el Señor sabe que hay en nosotros, pero Él necesita que nosotros demostremos a otras personas, demostremos a los ángeles, demostremos a muchas situaciones que nosotros no vemos, que de qué estamos hechos nosotros. ¿De qué roca estamos agarrados? O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Hasta dónde nos llega a nosotros esa fe? La fe es la certeza, dice, de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, yo estoy enfermo, tengo tal cosa. Bueno, pero yo sé que Cristo me sana. O sea, yo tengo que esperar y sentir realmente en mi corazón que Él me va a sanar.
que él va a salir adelante. Bueno, si me muero, bendito sea el Señor, ya me fui con el Señor y eso es otra historia, pero el Señor, si no tenemos que morir, él no nos va a dejar morir. Él dice, vamos a pasar esa enfermedad, vamos a pasar esta situación económica, vamos a pasar este matrimonio en la cual a pesar de que el diablo comience a hacer esto y a hacer el otro, a tirar lo que sea, no importa, pero él dice, como una vez le dije yo a mi esposa que me dio una motivación, porque vamos a pasar juntos al otro lado, vamos a seguir, esto va a terminar, esto se va a terminar, nos vamos a reír más adelante de todo lo que está pasando. Y yo pues no tenía mucha seguridad de que eso llegara a pasar. Entonces ahí fue donde el Señor dijo, pues usted no cree en su esposa, pero usted cree en mí, porque si yo le digo a usted que esto va a pasar, pasará. Entonces, si nosotros sabemos la palabra del Señor, no importa lo que pase, vamos a pasar y sabemos que el Señor nos va a ayudar. En todo momento, en todo lugar, depende de lo que esté pasando, nosotros debemos tener una fe. Aún no tiene fe, eso es lo que les dice el Señor a los muchachos. Ustedes todavía no están preparados, porque les pregunta, todavía no tienen fe, con todo lo que ustedes han visto, con todos los milagros que yo he hecho, con todas las sanidades y ustedes todavía, chiquitos, ¿qué puedo hacer con ustedes? Como le dijo el Señor a uno de ellos, ¿hasta cuándo estaré yo con ustedes? Se enojó con los muchachos y les dijo, ¿hasta cuándo voy a estar yo con ustedes? Porque el Señor quería que ellos tuvieran una fe puesta completamente, una fe firme. Por eso en el camino de nosotros, ¿por qué cree que cuando una persona se convierte a Cristo lleva un crecimiento espiritual? Porque necesitamos ir amortiguando esa fe en algo sólido, no que como mucha gente ahora que es amortiguando, brincan de un lado para otro, ¿verdad? Entonces siempre están en un lado y en otro, en un lado y en otro, no, la fe debe estar firme, no debemos de estar como un amortiguador brincando en todo lado, no, debemos de estar firmes en Cristo Jesús. Dice, el viento es solo una distracción. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver, yo les diría a ustedes, ¿cómo harían ustedes cuando un niño está llorando, un bebé? No sé si les habrá pasado, hay un niño que está llorando, que está tal vez mamá se fue y el niño quedó ahí con nosotros porque lo estamos cuidando. Entonces, ¿cuál es la manera de poder quitar ese llanto del niño y hacer que ese niño se olvide por un momento de aquella mamá? Bueno, entonces usted le da una chupetita a ese niño. ¿Para qué? Para que ese niño se le olvide por un momento que mamá no está ahí. O que mamá hace falta. Entonces, el enemigo hace exactamente lo mismo con los niños que no tienen fe. Les da una chupetita, cualquiera que sea, y se les olvida que existe un Cristo que fue el que dio la vida por cada uno de ellos. Entonces, esos niños con la chupeta se les olvida. Y cuando se acuerdan que mamá no está, hay un problema tan grande en la vida de los hermanos que en algunos momentos es muy difícil, en algunos momentos digo, poder llevarlos nuevamente a Cristo. No debemos de dejar de empezar a creer en Cristo y de estar continuamente en la palabra del Señor, estando motivados todo el tiempo por medio de lo que el Señor nos está regalando, por medio de todas aquellas cosas que el Señor nos está encaminando a lo que Él quiere. Quiere que nosotros sirvamos. Por eso dice que nosotros somos discípulos. Nosotros necesitamos disciplinarnos. Eso es lo que significa la palabra discípulo, en lo que el Señor nos da todos los días. ¿Qué es lo que el Señor me está dando? Bueno, si me está dando palabra, debo de compartir esa palabra. Si el Señor nos está dando bondad, debemos de compartir esa bondad. Y recordémonos que un cristiano que no hable de Cristo, ¿qué clase de cristiano podemos ser? A cada persona que nosotros debemos de por lo menos debemos de decirle, mi amigo, que el Señor te bendiga. Hermano, o cuando hace algo mal hecho, eso que usted hace no está bien. ¿Por qué? Porque
bueno, yo tengo la experiencia de que en mi trabajo hago las cosas correctamente, no pierdo tiempo, no ando hablando cosas que no debo de hablar, y si puedo, ayudo a los demás. ¿Por qué? Porque no se trata del cristiano. El cristiano debe de andar en todo lugar donde se encuentre. Con lo que decía mamá, dice, ¿cómo es? El loro en cualquier lado donde esté, en cualquier lado es verde. Mentiras que un loro se va para otro lugar y cambia el color. No, sigue siendo loro. Y en todo lado donde ese loro va, lo conocen porque es verde. Y porque comienza, ¡pic! Bueno, sí, entonces quiere decir que nosotros debemos de llevar la palabra del Señor en todo lado donde nosotros estemos. Eso es parte de lo que el Señor nos quiere llevar al otro lado. O sea, quiere llevarnos a esa visión. ¿De qué? De hacer las cosas como el Señor nos la pide constantemente en nuestras vidas. Ok, vamos a seguir porque aún nos falta un poquito más y podemos ver cómo el Señor nos lleva siempre, aunque las personas estén un poco atemorizadas ahí. Vamos a ver algo que pueda que a algunos se les escape, porque vamos a ver algo más importante que eso. Vamos a irnos al capítulo 41, porque ya hablamos nosotros de que nosotros debemos de tener una acción que se llama observación de un versículo o de la palabra o de un texto entero. Hay algo que se llama también interpretación de la palabra y también hay algo que se llama aplicación. Esa aplicación en nuestras vidas, lo aplico a mi vida para poder desarrollar lo que el Señor quiere con cada uno de nosotros. Y también hay otra comparación, hay una enseñanza que es comparación. Por todo eso debemos de saberlo cuando leemos la palabra del Señor. Acordémonos que nosotros cuando estamos en el mundo debemos de desaprender lo que hicimos en el mundo y el Señor nos va a enseñar a aprender lo que el Señor quiere llevarnos a un nivel más alto. Por eso hay un programa que nosotros tenemos en la radio, se llama A Otro Nivel, y las personas nos preguntaban, ¿y eso qué significa? Ustedes están más altos que todos. No, un momentico. Todos los que estamos en Cristo estamos a otro nivel. ¿Por qué? Porque si estamos a los pies de Cristo Jesús, nosotros estamos en el nivel más alto. ¿Por qué? No pasamos por encima de Jesús, estamos en los pies de Él, pero ese nivel es el más alto que puede tener un ser humano cuando sabemos que hay alguien que está por encima de cualquier cosa. Ese es un nivel que el Señor nos quiere llevar a cada uno de nosotros. Eso no es para, no, es que aquel se especializó más en la palabra, no, es que aquel, no. Cada uno de nosotros tenemos un ministerio y nosotros necesitamos desarrollar hasta ese nivel eso que el Señor nos quiere regalar a cada uno de nosotros. Vamos a irnos a lo que es este versículo, completamente aterrados. Vea, completamente aterrados. Vamos a ver y vamos a leer la palabra del Señor en esta nueva versión que tenemos por acá. Dice, los discípulos estaban completamente aterrados. Me fascinó esa manera de cómo esta traducción nos lleva a este nivel de la palabra del Señor acá en esta vigilia. Pasemos al otro lado. Ve lo que dice aquí. Dice, estaban completamente aterrados y se decían, ¿quién es este hombre? Se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas obedecen. ¿Pueden imaginarse las olas en ese momento, en esa barca? Va y viene, así la vida de nosotros. Igual, a veces se va para la derecha, a veces se va para la izquierda, a veces se va de frente, a veces sentimos que la barca se va para atrás. Nuestra vida es así. Siempre, en todo momento, nuestra vida siempre va a ser así. El matrimonio es así. A veces sentimos que las cosas como que no están bien, pero es que el enemigo mete la cuchara para ver hasta dónde llegamos. A veces sentimos que nuestros hijos se quieren salir de la barca y se van a ahogar. Entonces uno los agarra, que sea el pescuezo, y los jala para la barca. Y usted dice, usted no se puede salir de esta barca. Por eso la palabra del Señor dice que debe de haber una cabeza. La cabeza del hombre es Jesucristo. Si no está Jesucristo en la cabeza de ese hombre,
¿qué clase de familia puede gobernar ese lugar? Bueno, pero si la cabeza del hombre está cimentada sobre la roca, entonces quiere decir que el Señor sí va a llevar esa barca, porque ya yo no soy el capitán, ya yo no soy el que tomo las decisiones, ya yo no soy el que digo, voy a hacer tal cosa, no. Yo le digo, Jesús, Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿De qué manera lo voy a hacer? Entonces él me va a decir, ve qué bien. Entonces yo le voy a decir de qué manera lo va a hacer. Entonces vemos como el Señor siempre, no es que Él nos va a hablar, no, espérese un momentito, voy a mandar a un ángel para que le diga, no, jamás le va a enviar a la persona indicada que el Señor ya preparó de antemano para que le hablara sobre la situación que está pasando en su vida. ¿Por qué hago un paréntesis en esto? Porque muchas personas todavía no creen que el Espíritu Santo es el que ayuda a todos los seres humanos a hacer las cosas de acuerdo a como Dios tiene el plan y un propósito para que nosotros pasemos al otro lado. Bueno, pasemos al otro lado de que nuestro matrimonio no vaya a fracasar, que pasemos al otro lado para que nuestros hijos no vayan a pasar al otro lado, pero al otro lado al mundo, ¿verdad? Entonces, Él siempre va a mantener esa línea. ¿Para qué? Para que hasta inclusive compañeritos de ese hijo de nosotros, Dios los va a utilizar para que les dé por lo menos una pequeña palabra de que les va a hacer cambiar en su vida. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que Él utiliza hasta los enemigos. ¿Qué es lo que dice el Salmo 23? Dice que Él va a utilizar hasta mis enemigos para que estén en paz conmigo. Entonces, quiere decir que si yo tengo un enemigo y si pasa alguna situación así, yo me acuerdo del Salmo 23, entonces yo creo y digo así, Dios dice en el Salmo 23 que este puede ser mi enemigo, pero a pesar de eso, yo sé que Dios va a trabajar en él para que estemos en paz. Entonces, el Señor siempre va a tener eso, completamente aterrorizados. Miren, vean lo que dice, busqué la palabra aterrorizados, ¿verdad? Bueno, vamos a ver aquí, antes de eso dice, aún más de lo que ellos habían visto antes. Ellos estaban aterrorizados. Primero tenían miedo, ¿verdad? Porque prácticamente se ahogaron, ¿verdad? Se iban a ahogar. Y el Señor estaba ahí, entonces llamaron a Jesús. Pero ellos no tenían ya miedo. Ellos estaban aterrorizados. Que ellos habían visto algo sobre sus ojos, algo sobrenatural. Algo que ellos nunca habían visto que alguien hiciese como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros comenzamos a ver los evangelios, vemos cómo Jesús hizo cualquier cantidad de cosas sobrenaturales que a muchos, a pesar de lo que Jesús hizo, no los hizo cambiar. Porque la palabra de Dios dice que un milagro no te va a hacer, no te va a salvar. Porque muchas personas son incrédulas, no van a creer. Fíjate que fulano tenía cáncer y se curó, se sanó. Ahora está vivito. ¿Cómo? Entonces esa persona no cree. Dice, mira, fíjame a ver si es cierto que fulano está vivo. Entonces, ¿es cierto que estás vivo? Sí, fue un milagro del Señor. Entonces aquel comienza a pensar, milagro, si no tenía nada. Entonces, quiere decir que un milagro no te va a hacer salvo. El milagro solamente es para confirmar en nuestras vidas que nuestro Señor Jesucristo es el único que puede hacer cualquier cosa en nuestras vidas. Vea lo que dice ahí. La palabra aterrorizados viene del latín. Significa resultado de estar con tanto miedo que esa persona comienza a temblar. Solo una vez me recuerdo que estuve con ese miedo y era porque mi mamá me iba a castigar porque hice una cosa que no debía haber hecho. Y yo tenía no miedo, era pavor. ¿Por qué? Porque yo sabía que cuando llegaba a la casa me iban a dar una que, como le decían a uno antes, hasta por debajo de la lengua le decían a uno, ¿verdad? Entonces, ese temor, ese terror de haber visto algo que solamente Jesús con su boca solamente dijo 2 palabras y todo se calmó. Entonces vemos cómo lo que el Señor les había dicho al principio, vamos a pasar al otro lado,
ya estaba en los planes del Señor, y aún el Señor cuando los dijo, vean, porque usted lee la palabra del Señor y dice, mire, tranquilos, vamos a montarnos en la barca y vamos a pasar al otro lado. Se los digo como cuando nosotros vamos por ejemplo, yo estoy aquí en Cartago y voy para San José, la capital de Costa Rica, y yo le digo a mi esposa, mi amor, tranquila, vamos a pasar al otro lado. Pero que en el camino acontece cualquier situación y uno dice, no, ya no pasé, ya me quedé aquí. ¿Y ahora qué pasa? ¿Y ahora qué hago? Exactamente en nuestras vidas pasa exactamente lo mismo. Hay cosas y situaciones, inclusive algunos pecados, que personas tienen que decir, no, es que el pecado mío es tan grande que no que me va a perdonar el Señor nada. Pero a esos son los que el Señor anda buscando. Porque el Señor prometió que Él dio la vida. Es más, si usted lee Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué dice? De tal manera amó Dios al mundo que envió a su único hijo, unigénito, dicen algunos, para que todo aquel crea no perezca. Y dice la palabra, más tengan vida eterna. Y yo siempre preguntaba al Señor, Señor, ¿y ese más qué es? ¿Qué es ese más? Bueno, que aparte de todos los beneficios que recibimos en este mundo, más aparte de eso, dice que Él nos da la vida eterna. Qué lindo es nuestro Señor Jesucristo, que cuando Él estaba en la cruz, le dijo no a todas las cosas para decirte sí a ti que nos estás escuchando por medio de las redes sociales en este momento. Así es que el Señor nos va a llevar a ese lugar. Y cuando sucedan esas cosas en nuestras vidas, vamos a sentir una gran bonanza en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el Señor siempre va a buscar el favor de cada uno de nosotros. Siempre va a buscar la manera de llevarnos a ese nivel que el Señor nos regala por medio de su palabra, por medio de cada uno de los hermanos que estamos siempre prestos, listos, dispuestos a ayudar a todas aquellas personas que realmente lo necesitan siempre con la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es lo más importante que el Señor quiere para cada uno de nosotros. La palabra del Señor es vida, así lo dice en Juan 6:63, dice, los que yo les hablo es vida, dice el Señor, la carne para nada aprovecha, así es la palabra, dice, la palabra que yo les hablo es vida, o sea, esto es vida, por eso es el único libro del mundo en el cual cuando nosotros abrimos y comenzamos a abrir la palabra del Señor, dice que brota vida de ella. El Espíritu del Señor está ahí, porque la palabra de Juan 6:63, léalo ustedes en su palabra, ahí en su Biblia, y ahí lo dice, dice que yo no les hablo nada, yo les hablo vida a ustedes, es vida, para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Muy bien, vamos a casi finalizar con lo que estamos llevando a cabo esta noche. Pido disculpas por el inicio de la grabación que estamos haciendo, porque hay una parte que no salió. Bueno, vale, gracias al Señor que era nada más el Evangelio y lo que era los enlaces que tenemos, que usted puede llevar a cabo por medio del canal Vida Victoriosa TV, en el cual usted puede enlazarse con nosotros ahí y ver lo que el Señor tiene. Y si no lo vio todo, no lo escuchó, ahí lo puede ver. También estamos en Facebook, estamos también en Radio Vida 506, estamos en Conexión Radio Juvenil, estamos también en la vigilia. Bendito sea el Todopoderoso por las vigilias que el Señor nos permite, porque esto es un desarrollo. Cada uno de nosotros desarrollamos algo que el Señor nos regala, y esto que llevamos sabemos que va a servir para muchas personas en el futuro. No solamente el día de hoy estamos hablando, sino esto va a quedar para la posteridad, para que todas aquellas personas, o si usted desea llevárselo a un hermano, a un amigo, a un familiar, pueda hacerlo por medio de estas redes sociales. Gloria al Señor. Estamos con el Centro Cristiano de Vida Victoriosa. Es un centro en el cual, como dice su palabra, de vida victoriosa, para que estemos en victoria. Todos estos mensajes son para que usted y nosotros principalmente nos especialicemos para una vida victoriosa, no solamente para el hermano que escucha. Nosotros debemos de prepararnos. ¿Para qué? Para que usted
reciba la mejor palabra y para que yo me alimente por medio de su palabra, así la palabra del Señor. Vamos a irnos con el final. Nosotros pasaremos al otro lado. Muy bien, estamos aquí en el Centro Cristiano de Vida Victoriosa con nuestro pastor, don Eladio Montero. Bendiciones al Señor por nuestro hermano pastor que nos ha permitido y nos ha ayudado por medio de este ministerio, que es una bendición de Dios. Si usted no está enlazado, puede buscarnos ahí en el canal de YouTube por medio del canal, el canal Vida Victoriosa TV. Y también estamos en Facebook para que usted pueda estar ahí enlazados con nosotros. Y si a usted le parece bien, también puede conectarse con nosotros por medio de Conexión Juvenil y Conexión Juvenil, la radio que te conecta con Dios, y Radio Vida 506, un ministerio internacional. Nosotros también pasaremos al otro lado y finalizamos con esto, gracias al Señor, porque todavía estamos en la recta, o sea, estamos en la carrera, así dice Pablo, porque yo estoy en la carrera, dice, y dejo atrás todo lo que me estorba y continúo hacia la meta. Entonces, nosotros también estamos pasando al otro lado. ¿Por qué vamos a pasar al otro lado? Bueno, porque esto es una carrera en que nosotros debemos de seguir adelante por medio de su palabra. Y vamos a ver cómo el Salmo 107, del 28 al 32, nos refuerza que el Señor, ya antes que escribiese el Marcos, ya el Señor esto lo tenía predestinado para todos los hermanos discípulos en aquel momento, en aquella barca, y para cada uno de nosotros también. Dice, vamos a leer el Salmo 107, ¿sí? Sí es el 107, ¿sí? El 107 dice del verso 28 en adelante, hasta el 32. Vamos a leerlo, dice así. Él dice, Señor, socorro. Clamaron en medio de su dificultad y Él los salvó de su aflicción. Calmó la tormenta hasta convertirla en un susurro. Por eso debemos de saber la palabra del Señor. Yo le doy gracias a mi Padre eterno, Señor, gracias. Porque tú siempre, Señor, das a cada uno de nosotros. Cuando te buscamos, el Salmo 37 dice, cuando nos deleitamos en el Señor, Él nos da todo, todas las armas necesarias. Ve aquí cómo esa tormenta ya había pasado y el Señor la había calmado. Y dice el 30, qué bendición fue esa quietud cuando los llevaban al puerto, a puertos sanos y salvos. Que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos. Lo que exalten, dice, que lo exalten públicamente delante de la congregación y ante los líderes del pueblo. Gloria al Señor por esta palabra del día de hoy. Hermanos, nosotros también pasaremos al otro lado, igual como cada uno de esos hermanos, los discípulos que estaban en esa barca, estaban ahí porque Dios tenía un propósito para cada uno de ellos. Y hoy también Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Necesitamos pasar al otro lado. Necesitamos seguir con los proyectos que tenemos nosotros en nuestra vida. No podemos desistir ni echar atrás de lo que el Señor ya nos tiene predestinado para cada uno de nosotros. No podemos haber agarrado un regalo, recibirlo en nuestras manos y tenerlo ahí y después decir, no, yo no lo quiero, voy a dejarlo ahí, no me gusta. Ya, esto no. Yo no nací para esto. Muchas personas dicen, yo no nací para esto, yo no nací para tal cosa. No se trata si nació, si no nació. Estamos en Cristo, estamos pasando al otro lado. Necesitamos llevar esa victoria hasta el final. No podemos, ¿qué hubiera pasado si ellos, bueno, ¿qué hubiera pasado si ellos no le piden ayuda al Señor? ¿Qué hubiera pasado? Bueno, me imagino que el Señor se despierta y ya me imagino que ahí en el agua los hace levantados y los lleva a la otra orilla porque Él dijo, vamos a pasar al otro lado. Entonces, es una imaginación que tengo. Pero el Señor desde el inicio les dijo, mire, ustedes van a pasar conmigo. No se preocupen. No va, bueno, de hecho no les digo que iba a pasar una tormenta,
porque si no, ellos hubieran estado preparados. Eso fue una sorpresa que les tomó ahí en el camino, y entonces el Señor sabía exactamente lo que iba a acontecer. Al atardecer de ese día, Jesús les dijo, oiga, al atardecer, ni siquiera era de noche, dice, al atardecer de ese día, Jesús les dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado, al atardecer. ¿A qué hora sucedió eso? Una noche, ¿verdad? Sucedió a altas horas de la noche, porque si usted lee la palabra de Dios, dice que cuando se fue la multitud, o sea, ya era de noche, dice que ellos se montaron en la barca, y también Marco nos revela que fue Jesús despierto con ellos hablando, me imagino, de toda la conversación que tuvieron. Entonces el Señor estaba preparando a esos hombres para lo que venía, y aparte de eso, era una prueba más que nuestro Señor Jesucristo realmente nos pasará al otro lado. Cada uno de nosotros debe tener una fe firme, convincente, de que realmente lo que vamos a hacer es lo que el Señor nos dice que vamos a hacer. Y hoy públicamente voy a dar testimonio para que vean que sí pasamos al otro lado. Y nuestro pastor de Eladio Montero va a estar testigo. Una vez mi pastor me llevó, lo trajimos al hogar, a nosotros, a nuestra casa, para una visita especial, porque le vamos a hacer un comentario privado entre el pastor y yo, y comenzamos a ver una pared. Yo sé que el pastor está con nosotros en este momento. Comenzamos a ver una pared en la cual ni siquiera tenía trabajo en ese momento por la situación que me pasó en esos días, el pastor lo sabe, y la pared estaba, se le metía el agua, estaba en una esquina completamente despedazada, y yo le dije a mi pastor, sí, nuestra casita está un poquito mal cuidada porque no hay fondos para arreglarla, pero pastor, yo estoy seguro que en algún momento Dios me va a permitir cambiar esa pared y hacer una pared nueva. Y hoy tengo el dinero, gloria al Señor, para que esa pared se quite de ahí y se corra más allá y sea una pared mucho mejor de lo que esa pared era en ese momento. Entonces, quiere decir que el Señor, si tenemos la fe puesta en Cristo Jesús, Él sí nos va a ayudar, pero nunca perdamos la fe. Y para que eso aconteciera, pasaron 2 años. Y el pastor Eladio Montero sabe lo que hemos pasado nosotros y lo que hemos llevado a cabo hasta este día. Él es testigo fiel de lo que el testimonio que les estoy contando en esta maravillosa noche. Así es que bendiciones para todos los hermanos que estamos en la vigilia y que estamos pasando al otro lado, y vamos a pasar al otro lado 6 de la mañana. Mañana vamos a estar en victoria en Cristo Jesús, porque la palabra del Señor lo dice. Vamos a hacer la oración, pasemos al otro lado en Radio Vida 506, sincronizados con canal Radio Vida TV y con todo YouTube y con Conexión Juvenil. Esto es una gloria y la honra para nuestro Señor Jesucristo. La gloria y la honra es para Él. Pido disculpas si algo que dije no está bien o si hay alguna cosa en la cual ustedes no están de acuerdo. Eso quiere decir que todos no somos iguales, que todos pensamos diferentes, pero sí debemos de estar de acuerdo en todo. ¿En qué? En que Jesucristo es el único Rey, Salvador de nuestras vidas, y que Él puede hacer cualquier cosa siempre y cuando nosotros estemos con una fe puesta firme, como dicen, como lo escribí por aquí, déjenme ver, dice que la vista puesta al frente, sin ver la distracción que el enemigo pondrá en nuestras vidas. Oremos y démosle gracias al Señor en esta noche. Padre Dios Todopoderoso, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, te damos gracias por oración, por este programa, por esta oración que estamos haciendo, bueno, por todo lo que hicimos el día de hoy, Señor. Yo no llamo predicación, yo llamo un mensaje, Señor, que tú nos regalaste esta noche. Gracias, Señor, por usar esta boca, Señor, que realmente, Señor, tal vez no sea digna, Señor, pero tú, Señor, te has placido, Señor, en darme, Señor, todo lo que tú, Señor, te ha
placido darme, Señor, y te doy gracias, papá, porque tú eres el único, Señor, la única gloria, la única honra, Señor, es para ti. Gracias en esta maravillosa noche, en la cual podemos compartir con todas estas redes, Señor, que en mi mente nunca estaba, Señor, a ver o hacer estas cosas para ti. Gracias te damos, Padre Celestial, por esta maravillosa noche y te pedimos, Señor, que así como empezamos, terminemos, Señor, y pasemos al otro lado. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Y todo el pueblo dice...